Dicen que existió un anillo capaz de controlar a los demonios, hablar con los animales y revelar los secretos del universo. Un anillo tan poderoso que su portador podía dominar fuerzas invisibles y conocer el destino de los hombres. Ese anillo perteneció, según las leyendas, al rey Salomón, el monarca más sabio de todos los tiempos. Pero, ¿qué era realmente ese anillo? ¿Un símbolo espiritual? ¿Una herramienta mágica? ¿O una tecnología perdida de la antigüedad? Prepárate, porque hoy descubrirás la historia oculta detrás del anillo del rey Salomón, el objeto que podría guardar el mayor secreto del poder humano. Existen textos antiguos que mencionan la existencia del anillo de Salomón. Uno de los más conocidos es la clavícula de Salomón, un antiguo grimorio o libro de conocimientos ocultos atribuidos al propio rey. En él se detallan rituales, invocaciones y símbolos que supuestamente derivaban en el poder de aquel anillo divino. Además, a lo largo de la historia se han encontrado objetos antiguos, anillos y sellos con inscripciones en hebreo, que hacen referencia al nombre de Salomón y a su capacidad para dominar a los espíritus. Salomón, célebre por su inteligencia, su carisma y su talento como arquitecto y poeta, fue el autor, según la tradición bíblica, de obras tan profundas como el Eclesiastes, el libro de los Proverbios y el poético y enigmático Cantar de los Cantares. Su figura representa la unión entre la razón, la fe y el misterio, y en el centro de esa unión se encuentra el legendario anillo que habría marcado su destino. Se dice que aquel anillo estaba formado por dos triángulos superpuestos, uno apuntando hacia el cielo y otro hacia la tierra. Juntos formaban una estrella de 6 picos, símbolo del equilibrio entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material. Según algunas tradiciones, fue un legado que el rey David, su padre, dejó a Salomón, conteniendo en su forma y en su energía los conocimientos más profundos del universo. En este anillo, afirmaban los sabios, habitaban las 3 dimensiones de la conciencia: el yo material, el yo social y el yo espiritual. Un concepto que siglos después sería interpretado por distintas corrientes como la Santísima Trinidad en el cristianismo, el ello, yo y superyo del psicoanálisis freudiano, o el llamado cerebro triuno propuesto por el neurocientífico Paul de MacLean, que distingue la parte instintiva, emocional y racional del ser humano. Una leyenda cuenta que el anillo fue entregado al rey sabio por el arcángel Gabriel, mensajero de Yahvé, para que su conocimiento pudiera dominar a los espíritus, a los demonios y a los misteriosos genios o Dijin. Con este poder, Salomón habría gobernado su reino con justicia, comunicándose incluso con los animales y aplicando la ley divina para mantener el equilibrio y la prosperidad de su pueblo. En el centro del anillo, según los relatos, se encontraba grabado el nombre secreto de Dios, conocido entre los árabes como el Khatim Sulaimani, el sello de Salomón. Era considerado el punto de unión entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el principio y el fin, un símbolo cósmico del orden del universo, el tránsito eterno entre el pecado y la pureza, entre el caos y la armonía. Las primeras referencias al sello de Salomón se encuentran en antiguas tradiciones judías. El historiador del siglo I, Flavio Josefo, ya lo mencionaba en sus escritos, describiendo su carácter místico y su uso en rituales de sabiduría y exorcismo. Más tarde, textos como el Sefar del siglo III y el Talmud babilónico en el tratado Gittin volvieron a aludir el poder de este sello sagrado. Paralelamente, un manuscrito griego de magia judeocristiana, conocido como el Testamento de Salomón, relataba cómo el rey usaba el anillo para invocar y someter a los espíritus, obligándolos a construir su templo en Jerusalén. Con el paso del tiempo, la tradición del sello de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel, llegando al mundo árabe y al Islam, donde adquirió nuevos matices y significados. El estudioso Gershon, pionero en los estudios modernos sobre la Cábala, explicó que aunque los árabes popularizaron el término, el símbolo tiene raíces mucho más antiguas, remontándose a la magia judeo-preislámica. Allí, el sello de Salomón y el escudo de David se entrelazaron como emblemas del poder espiritual y protección divina, utilizados indistintamente para representar la unión entre lo celestial y lo terrenal. La leyenda del sello de Salomón es una de las más fascinantes y misteriosas que surgieron del pensamiento místico del Medio Oriente medieval. Su composición era singular, una parte hecha de latón y la otra de hierro, materiales que representaban la dualidad del universo. Cada metal servía a un propósito distinto: el latón para sellar órdenes dirigidas a los espíritus benévolos y el hierro para someter a los demonios y entidades oscuras. Así, el anillo no solo simbolizó el equilibrio entre el bien y el mal, sino también el dominio de la sabiduría sobre el caos. Pero, incluso el más sabio de los reyes no estuvo exento de las trampas del poder.
En una de las versiones más extendidas de la leyenda, el demonio Asmodeo logró apoderarse del anillo y usurpar el trono de Salomón durante 40 días. Durante ese tiempo, el rey sabio fue desterrado y reducido a la humildad, vagando por el desierto sin su símbolo de poder. El demonio, al verse descubierto, lanzó el anillo al mar, donde fue devorado por un pez. En un giro poético del destino, un pescador, sin saberlo, capturó al pez y se lo ofreció al desterrado Salomón, devolviéndole así el anillo y su trono. Esta historia, similar al relato del anillo de Policrates, narrada por Heródoto, se convierte en una metáfora del destino, la humildad y la recuperación del poder legítimo a través de la sabiduría divina. El diseño del sello, según las tradiciones más antiguas, no siempre fue el que hoy conocemos. La forma del hexagrama, dos triángulos entrelazados que crean una estrella de 6 puntas, parece haberse originado en las tradiciones árabes medievales, desde donde pasó a la cábala judía en la España del medievo. En contraste, la representación del sello de Salomón como un pentagrama, una estrella de 5 puntas, proviene de la magia renacentista occidental, influenciada por el cultismo árabe y judío. El obispo inglés Wilde, en el siglo XVII, habla de un pentáculo de Salomón, al que atribuía el poder de exorcizar demonios. Los hexagramas aparecen con frecuencia en la literatura esotérica judía del periodo medievo temprano, lo que sugiere que la tradición del sello de Salomón podría ser aún más antigua, quizás anterior al Islam, vinculada con la alquimia judía helenística en el Egipto del siglo III. En muchas de sus representaciones, los dos triángulos del sello aparecen entrelazados, generando una figura tridimensional que simboliza la unión entre los planos físico y espiritual. En el Testamento de Salomón se dice que esta forma confundía y desorientaba a los demonios, impidiéndoles atacar al rey. A lo largo de la historia, dos símbolos han sido confundidos una y otra vez: el sello de Salomón y la estrella de David. A simple vista parecen idénticos, pero su origen y significado son distintos. El sello de Salomón, según la tradición, es un hexagrama dentro de un círculo, mientras que la estrella de David está compuesto por dos triángulos invertidos que se superponen, sin ningún contorno que los encierre. Aunque comparten la misma forma de estrella de 6 puntas, el sello de Salomón se distingue porque sus ramas están entrelazadas, formando un símbolo tridimensional que representa la unión y el equilibrio entre los mundos opuestos, el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad. Se cree que este entrelazado simboliza la conexión divina que el rey Salomón mantenía con las fuerzas del universo. El sello de Salomón ha sido considerado desde la antigüedad un símbolo de protección y poder espiritual. Según las leyendas, el rey Salomón portaba este hexagrama como un escudo energético, grabando en su anillo o escrito en sus sellos reales. Pero el verdadero poder de Salomón no radica solo en su anillo, sino en su sabiduría. En el libro de los Reyes, capítulo 3, se narra cómo el ascenso al trono, Salomón pidió a Dios no riqueza ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Agradecido por su humildad, Dios le otorgó una inteligencia incomparable, un don divino que le permitió resolver disputas, impartir justicia y gobernar con equilibrio y sensatez. Aunque este pasaje bíblico no menciona un anillo, sentó las bases de la leyenda que más tarde surgiría, la de un rey cuya sabiduría divina se manifestaba a través de un símbolo mágico. De esa conexión entre conocimiento, fe y poder nacería la historia del anillo y del sello que lleva su nombre. El hexagrama, símbolo central del sello de Salomón, encierra una profunda carga simbólica. Los expertos en simbología lo comparan con el yin y el yang, pues representa la armonía entre los opuestos y la unión entre lo material y lo espiritual. Es la manifestación visual de la sabiduría universal, del equilibrio entre la fuerza que sostiene el cosmos. Pero, más allá de su significado filosófico, el uso más extendido del sello fue el de su carácter protector y mágico. Durante siglos fue utilizado por culturas de distintas religiones y regiones, sin pertenecer a ninguna en específico. Durante la Edad Media, el sello de Salomón se convirtió en uno de los amuletos más populares del mundo antiguo. Se grababa en anillos, colgantes y talismanes con la estrella escrita dentro de un círculo, a menudo rodeada de puntos o inscripciones sagradas. Se creía que estos símbolos protegían a su portador del influjo de los demonios, de las maldiciones y de la mala suerte. También era común encontrarlos tallados en las puertas de las casas o en los escalones de las escaleras, con la esperanza de alejar los incendios, los malos espíritus o cualquier desgracia. El sello de Salomón no solo fue un emblema de sabiduría y protección, sino también uno de los símbolos más enigmáticos dentro de las tradiciones esotéricas y filosóficas de la humanidad. Su influencia trascendió el ámbito religioso y se adentró en los misterios de la alquimia,
donde fue considerado un emblema sagrado de la llamada Gran Obra. En este contexto, el hexagrama representaba la unión de los elementos esenciales, el fuego y el agua, lo masculino y lo femenino, el espíritu y la materia. Cada uno de los triángulos superpuestos evocaba una energía opuesta pero complementaria, cuya fusión simbolizaba el proceso de transformación interior del alquimista, la búsqueda de la perfección y la iluminación espiritual. Este símbolo también fue adoptado por la masonería, donde el templo del rey Salomón ocupa un lugar central como símbolo del conocimiento, la construcción interior y la búsqueda de la verdad. Por ello, no es extraño encontrar el sello de Salomón en elementos decorativos de logias, en objetos rituales y en obras de artes masónicas. Su presencia evoca el equilibrio entre la razón y la fe, la ciencia y el espíritu, pilares fundamentales de la filosofía masónica. Del mismo modo, el sello de Salomón aparece en muchas construcciones cristianas medievales, tanto como elemento decorativo como símbolo de la sabiduría divina. En estos templos, la figura del hexagrama servía para recordar la conexión eterna entre el cielo y la tierra, y la aspiración del ser humano a alcanzar la perfección espiritual. Más allá de su carácter esotérico, el sello de Salomón ha sido interpretado también como un símbolo de la alianza entre Dios y el hombre. El triángulo que apunta hacia arriba representa el impulso humano por elevarse hacia lo divino, mientras que el triángulo invertido simboliza el descenso de Dios hacia la tierra, su manifestación en el mundo material. Este encuentro entre lo celestial y lo terrenal refleja la gnosis, o el acto divino de acercarse al ser humano. Así, el sello de Salomón se convierte en una imagen poderosa de comunión y reciprocidad entre el Creador y su creación. Esta misma idea se encuentra reflejada en las instalaciones del Arca de la Alianza en Jerusalén y en la construcción del Templo de Salomón, donde el Santo de los Santos representa el punto de contacto sagrado entre Dios y su pueblo. El sello de Salomón es también un símbolo de la unión de los contrarios, un recordatorio de que toda existencia se construye a partir del equilibrio de las fuerzas opuestas. Los antiguos veían en ese símbolo el encuentro de dos energías cósmicas que, al entrelazarse, formaban la totalidad del universo: hombre y mujer, sol y luna, día y noche, lo activo y lo pasivo, el macrocosmos y el microcosmos. Todos estos dualismos encuentran su reconciliación en el hexagrama. No se trata de jerarquías ni de conflictos, sino de complementariedad. Ambas partes son necesarias, inseparables y dependientes entre sí. En este sentido, el sello de Salomón cumple la función de reducir lo múltiple a lo uno, de unir la diversidad en una armonía superior. En la alquimia, el sello de Salomón representa la culminación del proceso espiritual, la unión perfecta de los elementos opuestos y la obtención de la sabiduría suprema. Se asocia con la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, cuyo principio afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, estableciendo así la correspondencia eterna entre el cosmos y el alma. También simboliza la fusión del fuego y el agua, o incluso la integración de los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. En su sentido más elevado, el sello de Salomón está vinculado a la piedra filosofal, el punto culminante del despertar espiritual, y a los 7 metales y planetas alquímicos que representan la evolución del alma hacia su estado más puro. El sello, con su forma de estrella de 6 puntas, encierra en su geometría un lenguaje simbólico profundo que ha fascinado a místicos, filósofos y constructores durante siglos. En él convergen la matemática sagrada, la espiritualidad y la búsqueda del conocimiento universal. Su estructura, el hexagrama, representa el número 6, símbolo de equilibrio y unión entre lo divino y lo humano. 3 puntas hacia arriba que evocan la Trinidad celestial y 3 hacia abajo que reflejan la Trinidad del hombre. Pero en su centro se oculta también el número 7, la cifra de la plenitud, la perfección y lo sagrado. Así, el sello de Salomón es más que una figura geométrica, es la expresión visual de la armonía entre el cielo y la tierra, la materia y el espíritu. El hexagrama también está presente en el Islam, aunque su figura se relaciona más con el arte que con la teología. Aunque el pentagrama suele representar los 5 pilares del Islam, el hexagrama se encuentra en mosaicos, cúpulas y manuscritos del Medio Oriente, Marruecos y la antigua Al-Ándalus. En el mundo islámico, David es reconocido como profeta, por lo que la llamada estrella de David también tiene un valor espiritual dentro del Islam. Este símbolo aparece incluso en uno de los relatos de las Mil y una noches, en la historia del pescador y el genio, donde un espíritu maligno queda atrapado en una botella de cobre sellada con el sello de Salomón, un emblema del poder divino que controla las fuerzas invisibles. Pero en el ocultismo occidental, el sello de Salomón adquirió una reputación ambigua. Durante siglos fue asociado a la magia negra y a la brujería, debido a su relación con el número 666,
El hexagrama poseía 6 ángulos, 6 lados y 6 vértices, lo que algunos interpretaban como el número de la bestia, mencionado en el Apocalipsis. Que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombres, 666. Esta lectura apocalíptica, sin embargo, distorsionó el sentido original del símbolo, que en realidad representa la unión del bien y el mal, la luz y la oscuridad, como partes necesarias del mismo todo. El sello también ha dejado su huella en la literatura moderna, especialmente en las obras de corte esotérico. En el Código da Vinci, por ejemplo, aparece como una clave simbólica que une los principios masculinos y femeninos, Jesús y María Magdalena, en una visión del Grial como energía de unión sagrada. Según las leyendas, el anillo desapareció misteriosamente. Algunos sostienen que fue robada, otros que fue escondida para proteger al mundo de su poder. Desde entonces, exploradores místicos y buscadores del oculto han intentado localizarlo, creyendo que quien la posee alcanzará la sabiduría absoluta y el control sobre las fuerzas del bien y del mal.